¿Que por qué nos permite en su reino? Bueno, porque ese reino es de él. Exacto. Y él permite lo que él quiera o lo que no quiera. Uno es libre de escoger. Dejaría ser Dios. Es interesante. Sí, porque no, ve, te digo, no, ve, no. Y esto lo vas a dejar en el video, no lo vayas a cortar. La palabra dice que Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Dios le bendiga, estamos aquí nuevamente en una serie de preguntas y respuestas. Estas preguntas que vamos a realizar hoy están, ¿cómo se llama eso? Auspiciadas por nuestro, ¿cómo se llama? José Andrés. José Andrés. Te mandamos un saludo desde aquí, José Andrés. Gracias por estas preguntas. Estudiante de medicina. Estudiante de medicina, un hombre preparado, ¿ok? Futuro doctor. Que se está preparando. Otra cosa, para hacer énfasis, suscríbete a nuestro canal y si tienes alguna pregunta que hacer también, déjalo con tu comentario allí en el video. Sin más, vamos a empezar con una de las preguntas y la pregunta dice así: si Dios nos dio libre albedrío, ¿por qué rayos, dice él, no deja entrar a los homosexuales al reino de los cielos? Yo respondería con un ejemplo. Lo primero es que la pregunta está tomando dos conceptos diferentes y juntándolos en una misma pregunta. Por ejemplo, el no entrar en el reino de los cielos es una cosa y el libre albedrío es otra cosa. Entonces, ¿hay un libre albedrío? ¿Qué significa eso? De que las personas todas, ustedes y yo y todos los que están en el mundo, tenemos una libertad para hacer de manera directa, y espero que no suene despectivo, lo que se nos venga en gana. En ese caso podemos hacer lo bueno y escoger hacer lo malo. Y otra cosa es el reino. Y lo pongo con un ejemplo natural. Si alguien es dueño de su casa y está en su casa y compró una casa y tiene su familia en su casa, no puede pretender otra persona, por ejemplo yo, que yo llegue a la casa tuya o a la casa de él o a la casa de quien sea y quiera hacer lo que a mí me dé la gana. No puedo, porque no estoy en mi casa y el dueño va a venir y me va a correr. Y si yo no me quiero ir, va a llamar a la policía y me va a sacar. Así funciona la familia también. Exacto. Porque Entonces, eso no la pregunta es, ¿que por qué nos permite en su reino? Bueno, porque ese reino es de él. Exacto. Y él permite lo que él quiera o lo que no quiera. Obvio. Ahora, Él da su parámetro. Exacto, él da su parámetro. Él dice, mira, ve, yo quiero hacer una fiesta y en esta fiesta van a entrar esto y esto, pero esto no van a entrar y esto no van a entrar. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a un ser superior y supremo quién va a entrar o no va a entrar para su fiesta? Esa es su fiesta, ¿me explico? Entonces, por una parte, el libre albedrío es la libertad que tenemos de hacer lo que queramos. Porque si no, entonces Dios, a juro, pone una broma, le mete un chi a la gente y todo el mundo robó a hacer bien. Y no es el punto de lo que Dios quiere en un principio. Listo, vamos a dejarla hasta ahí para no extendernos mucho en la pregunta, porque tenemos varias preguntas más. Ok. Tenemos otra pregunta de nuestro hermano José Andrés. Y dice así. Dice, si somos semejantes a Dios, yo te pregunto, ¿qué órgano reproductor tiene y qué género tiene? Y en tal caso, que no tenga órganos, ¿por qué entonces somos semejantes a él? Nahuara, o sea, ¿en qué nos asemejamos y a Dios? puso justamente órgano reproductor, justamente que eso es lo que no hay. Eso es lo que no O sea, hay. como quien dice, bueno, Dios es hembro macho. ¿Qué? Fíjate. Bueno, oigan, ok, vamos a hablar del órgano reproductor. Vamos a hablar del órgano reproductor. Fíjate una cosa importante. La Biblia, cuando se refiere a Dios, el original escrito dice Elohim. Ese Elohim es un plural masculino. Correcto. En el idioma hebreo, por lo cual se entiende que Dios, de tener algún órgano reproductor, tendría un órgano masculino. De tenerlo. Ahora, ¿cuál es la aclaratoria? Que no tiene, obviamente, porque Dios no es carne. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Correcto. Entonces, ¿qué órgano espiritual tiene? Porque para complejizar más la pregunta, porque así, si no nos manda la siguiente, la semana que viene. Entonces, ¿qué órgano espiritual tiene? Mira, ve, la palabra dice que Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Quiere decir que Él habita en una dimensión superior a este cielo. ¿Usted sabe el tamaño de la galaxia? El tamaño de la galaxia. Está por encima de eso. Él está por encima del tamaño de la galaxia. Si nosotros lo ponemos, es decir, la palabra lo dice claro, la Tierra no puede ser el estrado de sus pies. ¿De qué tamaño tienen que ser los pies? ¿Tiene pie? No tiene pie. No estamos hablando que tenga pie. Está hablando de una simbología.
de lo que es el ser humano para que nosotros podamos entenderle a él. Cuando nosotros nos parecemos a él en una representación. Es exacto, para tener una representación. Entonces, cuando observamos acerca de lo que es Dios, Dios es un ser infinito y eterno. Y es un ser inmaterial. Ahora, hablando científicamente, que aquí se pone científica la cosa. Cuando hablamos del inicio del tiempo, cuando hablamos del inicio de lo que es nuestro cosmos, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro inicio, que fue en el Big Bang, supuestamente, ¿no? Según los científicos. Según los científicos. ¿Cómo la luz roja aquí? La luz roja. Entonces, existió un inicio porque la materia se está expandiendo y en algún momento estuvo comprimida en un solo punto, y ese punto es en el cual no se pregunta qué hubo después de eso, antes de que existiera todo lo que existe actualmente. Entonces, las teorías divagan mucho entre una cosa u otra que podía haber existido antes de eso. Pero ¿qué es lo que se puede definir? No se puede definir nada. No hay nadie que diga, yo sé lo que pasó, porque nadie estuvo ahí. Correcto. Pero ahora, cuando nosotros decimos la palabra que aparece en Génesis 1.1, y Dios, en Génesis, perdón, en el capítulo 1 dice, Dios creó los cielos, no dice el cielo. No, creó el cielo de vista al sol. O sea, no el cielo de esta tierra, por decirlo así, lo que vemos nosotros. Exacto. Lo que sino podemos ver nosotros humanamente. Los cielos. Estamos hablando de los cielos. Y existen varios cielos. Existe el cielo que aparece cuando nosotros vemos que Dios estaba y estaban los ángeles rodeándolos en el Apocalipsis cuando lo leyó Juan, que vio a Dios en un trono y vio una atmósfera. Ese es un cielo. Existe otro cielo, el que tenemos nosotros en esta tierra, que es el cielo principal, el primer cielo. El segundo cielo, en el que habitan las estrellas, que es lo que nosotros llamamos galaxia. Universo. Entonces, al inicio, cuando todo estaba reunido en un solo punto, en ese momento, los científicos dicen que no tienen ni idea qué fue lo que originó eso, pero que hubo algo que lo inició. Y lo que sea que lo haya iniciado, no puede haber sido material, porque aquí había material. No puede haber sido temporal, porque aquí no había nada de tiempo. Entonces, el inicio de la materia y el inicio del tiempo y el inicio del espacio tuvo que haber sido algo aespacial, atemporal y amaterial. Y que convergen en un punto. Convergen en un punto, exactamente. Entonces, el único que reúne esas tres características, adivina quién es. Anótalo por ahí. Papito Dios. Alábale ahora. Para que tú veas. Entonces, cuando tú entiendes que un ser eterno que no tiene ni principio ni fin es porque no habita en tiempo, sino que habita en una dimensión superior. En una dimensión donde donde no hay una apreciación de tiempo, sino que el principio y el fin están en un mismo punto, por el cual conoce todo lo que acontecerá. Entonces, podemos observar que se le puede atribuir. Ahora, alguien me dirá, científicamente no se le puede atribuir. Ok, está bien, yo lo felicito. Yo no se lo voy a atribuir de manera directa ante los científicos, porque no lo puedo comprobar. ¿Cómo yo lo compruebo? Pero hay algo de verdad que nunca van a hacer. Es compruébame que no. Compruébame que no. Y si yo tengo la fe y la certeza y yo quiero creer eso, que él fue el inicio. Va un paso adelante. Es decir, yo tengo una teoría que desde el principio del tiempo, desde hace miles de años, ya tenía la razón desde un principio, ante la ciencia. Antes de que la ciencia supiera que el agua se evapora y sube arriba y llueve, y existía el dios de la nube y el dios de la lluvia, porque los científicos veían eran dioses ahí, ya la palabra decía que el vapor se convertía en nube, en lluvia y descendía a la tierra. Eso lo habla en la historia. Y lo habla la palabra. No, porque es que la palabra la escribió. Ya estaba dicho ya. La palabra lo escribió aquí alguien, un loco que estaba borracho y lo escribió. Ajá, sí. Y bueno, pero era tremendo científico entonces. Tremendo loco. Que al final tuvo la razón. Que a la final de la historia, cuando pasaron los años, los científicos tuvo la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de este tiempo pasajero que tenemos en este mundo, algunos miles de años, hay algunos científicos que han descubierto cosas importantes, pero no van a estar por arriba de la palabra que ya desde un principio ya tenía la ciencia tomada. Y así muchas otras cosas que hay que contar. Entonces, la semejanza no se basa en los órganos reproductores. No, la semejanza es atemporal, aespacial y... ¿cuál es la otra? Me olvidó. Atemporal, espacial. Amaterial. Amaterial. No es materia. Dios no es materia. Dios no tiene tamaño de espacio. Y Dios no tiene tiempo. Entonces no hay manera de definirlo bajo esas características. Significa que esa semejanza va en la esencia de lo que somos.
de donde venimos. Y como encerrado en nuestro pensamiento humano no podemos describir a Que Dios. no podemos describir a Dios. No, Porque podemos Dios es intentar, otra dimensión. Podemos intentar. para comprender. Dios está fuera de nuestro sistema de pensamiento. Entonces no Sí. se puede. Sí. Está Dios viendo la está luz. fuera de tu Está pensamiento. viendo la luz, está viendo la luz. Cuidado. Dios está fuera de ti. ¿Está fuera de ti? Ah, ¿Está fuera de ti? No, de mí no. Ah, Como tú estás diciendo. no, de mí tampoco. ¿Qué te pasa? Oye, José Andrés, te vamos a tener que invitar un día para la iglesia, ¿vale? Esta pregunta sí me causó inquietud porque yo considero que esta es una de las preguntas que la mayoría se hace. Y dice así: ustedes me dicen que Dios es amor y justo, pero entonces, ¿por qué hay niños sufriendo sin ser rescatados por Él y su divinidad? ¿Por qué los dejas sufrir? Yo lo voy a explicar desde una perspectiva que se puede explicar desde muchas, pero yo Ok. lo voy a explicar desde una personal. Ok. Si tú tienes un hijo al que estás criando y él comete algo indebido, por ejemplo, se acerca un enchufe con un tenedor y lo va a meter en el enchufe y tú sabes que se va a electrocutar y tú sabes que se va a matar, entonces tú intervienes de inmediato y lo corriges. Esa corrección puede ser en una manera que al niño no le agrade por completo, y la palabra dice que la corrección a la verdad al presente parece como si fuera algo negativo, pero que luego da fruto apacible. Es decir, que podemos observar una seguidilla, nosotros humanamente hablando, ¿no?, de algo negativo que tú como padre o madre le haces a tu hijo y él lo ve como negativo, pero es para su bien. Entonces, cuando comenzamos a ver el mal humanamente en la tierra, uno puede humanamente pensar: ay, pero ¿qué estará pasando? Y es verdad, porque uno humanamente, la mente de uno finita llega hasta ahí. Pero lo cierto es que existe un propósito mayor por el cual las cosas estén pasando. Existe un propósito para el cual las cosas vayan a acontecer en un momento dado. No sé si me explico. O sea, hay un trasfondo del Exacto. por qué las cosas. Correcto. Y el hombre observa el presente, pero no tiene conocimiento del futuro. Y lamentablemente lo que uno ve como lo peor de este mundo, que es morirse, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? Morirse. Pero resulta que morirse, a la verdad, en el mundo espiritual es solamente un paso a otra cosa. Y ese, ese sí es el último paso. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que aunque aparenta ser algo muy importante para nosotros, no es tan importante la muerte. Y cuando nosotros vimos, bueno, pero un niño se murió. Se murió y tú no sabes qué va a ser de ese niño cuando sea grande. Yo digo esto y lo digo con mucho temor de Dios, y se lo digo a la gente con mucho temor. Con responsabilidad. Con toda la responsabilidad que conlleva. Si Hitler, cuando era niño, hubiera muerto, se hubieran salvado millones de personas. No le estoy deseando la muerte a nadie, pero lo que yo digo es que en su sabiduría, ¿cuántos Hitler no habrán nacido? ¿Y cuántos de ellos han muerto de niños y se salvaron sin haberse convertido en mal, sin haber hecho la maldad, sin haberse contaminado con el mundo y las cosas malas que hay en él, para salvación de ellos y de todos los males que pudieron haber acontecido? Entonces, ¿cómo yo respondo a la pregunta de que Dios es bueno y los niños sufren? De manera inmediata la puedo responder así, pero otra cosa es que hay consecuencias del mal. Así y que cuando es. una persona comete una consecuencia, si una persona bajo las influencias de sustancias psicotrópicas resulta que abusa y mata a niños, esa es una consecuencia de su mal. Esa es una consecuencia del mal que él, que él como persona está en los vicios, y eso trae una consecuencia que no solamente lo daña a él, sino que daña a quienes lo rodean. Porque lamentablemente el pecado no daña solamente a ti, al cuerpo, sino que daña a todos los que te rodean. El padre de familia que haga las cosas mal, ¿a quién le afecta? A los hijos, Claro. a la esposa. ¿A quién le afecta entonces el pecado de Adán en un principio? A toda la humanidad. toda la humanidad. ¿A quién le afectó entonces el sacrificio de Jesucristo? A todo aquel que en él crea. ¿A quién le afecta entonces si en un entorno lamentablemente alguien fallece? A todos los que lo rodean, a toda la familia. Entonces, nosotros podemos ver que de manera directa quien se gana el bingo, todos los que lo rodean y están cerca, bueno, en la mayoría de los casos resultan beneficiados de alguna forma. Es decir, que eso es algo básico de la sociedad. Vivimos en sociedad con gente, y las cosas malas que uno haga o buenas Van a repercutir. van más a adelante. repercutir en las personas que nos rodean. Claro, ve, las personas tienen que entender eso. Y es que tú no puedes ver el presente. Algo pasó en el pasado, por eso tú dijiste ahorita algo muy interesante, y es que
la gente desconoce el futuro, pero ¿qué pasa también con el pasado? Que la gente de manera selectiva, no sé, ignora el pasado. Entonces muchas veces nosotros juzgamos, ay, pero si Dios es así, entonces ¿por qué hay tanta gente sufriendo, la gente pasando hambre por aquí? Es que hay, como tú dices, hay una consecuencia. Exacto, porque Hay una cadena, si una no seguidilla de las cosas. si no trabaja, claro que le va a dar hambre y no va a comer. De momento no, pero a la hora le va a dar. Claro, entonces que el culpable es Dios de que no tengo comida. El culpable es uno por no haber trabajado. Exactamente. Y es la consecuencia, pues. Entonces nos quitaría Dios el libre albedrío para que no hubiera mal. Entonces todo el mundo robó, el mismo eché en la cabeza, chácata, a trabajar. Todo el mundo trabaja juro para que no haya hambre en el mundo. No, y cuando vengan a la siguiente pregunta y digan, no, ahora ¿y por qué no hay libre albedrío? ¿Ah? Esta pregunta, nuestro hermano José Andrés. ¿Por qué suelen atacar a otras religiones? Está hablando de nuestra religión, ¿no? Me imagino que está hablando de los pentecostales. Claro. Exacto. O del cristiano en No el sé, mundo entero. Dice, ¿por qué suelen atacar a otras religiones cuando en sus mismos libros religiosos se dan a entender que hablan del mismo Dios, pero con otros nombres? ¿Eso es cierto? Bueno, Mole, esa pregunta está complicada. está complicada y está media rara, porque cuando dices otras religiones, porque que yo sepa, si maneja la Biblia que manejamos nosotros, ¿existen otras religiones que manejen esa Biblia? Sí. Nómbrame una. El judaísmo maneja el Pentateuco, la ley de Moisés y los profetas. El catolicismo maneja los 66 libros que manejamos nosotros y 7 libros más. Ah, 7 más. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová manejan el Antiguo Testamento, Solo Jesús. es la misma Biblia. Entonces sí existen varias Los religiones. adventistas del séptimo día, la misma Biblia de 66 libros. Entonces sí existen varias religiones, denominaciones que estudian más o menos los mismos libros. Pero bueno, para dar comienzo a la respuesta de la pregunta, hay que calificar qué es lo que él llama otros nombres. Si habla de otros nombres, se está refiriendo inmediatamente que no son los libros que utilizamos nosotros. Correcto. Se está refiriendo ya, me imagino yo, al Islam. Al Islam. Se está refiriendo ya, imagino yo, a las culturas asiáticas. Se está refiriendo, qué sé yo, a los Anunnaki. A, qué sé yo, a una cantidad de religiones que se han montado a través de... Yo me imagino que el ejemplo que él pone es que todas tienen como un ser supremo. Ajá, que es Alá. Que es Alá. Que es el otro. Que es Mahoma, Pero- que es como Ajá. Jesús. Me perdí, porque no está hablando de la misma Biblia. No, él No. está diciendo que porque suelen atacar a otras religiones cuando nuestros libros, o sea, nuestra Biblia, ¿verdad? Se da a entender que otros libros nombran al mismo Dios, Exacto, pero con otros nombres. Él está haciendo un ¿Entiendes? compendio de varios libros. De varios libros. Y entonces, asumiendo que todos los libros dan a una misma conclusión. Mas no es así. Primeramente, cada religión por separado habría que analizarla por separado para ver en qué momento tuvieron su inicio. Correcto. Para saber entonces de dónde proviene esa religión. Las religiones politeístas que podemos observar el día de hoy no son las masivas en el mundo. Las masivas en el mundo son monoteístas. Las politeístas son las más antiguas, hablando de los griegos, Los egipcios. hablando de los egipcios, que tienen a Ra, a Osiris, a toda esa cantidad de dioses paganos. Entonces, cuando observamos ese inicio de esas religiones antiguas, que ya ahorita no son las predominantes en el mundo, observamos que todas ellas inician con un compendio de dioses innumerables. Por ejemplo, y cuando tú te vas a ver, ¿de dónde vienen esos dioses? Bueno, estaban ahí viendo, estaba con una cuchara abriendo un hueco en la tierra para poder sembrar un maíz, y de repente cuando agarró y perforó y vio una semilla, y el dios de la semilla. Entonces, ahora la semilla es un dios, alabado hacia la semilla. La No, luna, no, estaban la- cavando un hueco y la brotó propia- agua. brotó agua. Entonces, Exacto. el dios del agua. La propia luna, el La sol. luna, vamos a hablar, las lunas, las estrellas, Pues Ra, el dios del sol. el sol. Entonces, Ra, el dios del sol, el otro, el dios del trueno, el otro, Afrodita, el dios de la reproducción, el dios de la no sé qué broma, el dios sexual, el La dios de... fertilidad. Entonces, ¿qué opino yo en cuanto a ese punto de vista? Que cuando tú observas el origen de todas esas religiones, observas un origen politeísta que viene acerca de la ignorancia del hombre. Correcto. El origen de las religiones politeístas son la ignorancia del hombre, donde endiosan todo por causa de una ignorancia.
de no observar. No saben que el vapor se evapora, crea las nubes y cae la lluvia, y por eso ahora hay el Dios de la lluvia y el Dios de las nubes, por ejemplo. Entonces, observándolo ahora de una manera directa, el por qué nosotros, vamos a llamarlo lo que él dice, atacamos. Yo considero que tiene toda la razón. Atacamos las religiones. Quizás no a los que siguen tales religiones, pero sus enseñanzas, por decirlo así. Exacto, las enseñanzas paganas, las enseñanzas separadas de Dios que tienen. Ahora, la pregunta sería más importante antes de yo responder eso, porque a lo mejor yo respondo eso y no quedamos en nada. Pero la pregunta importante sería, ¿por qué nosotros consideramos que nuestro Dios sí es el Dios y el de ellos no es? Primero, por lo primero que yo había dicho hace ratico, por el origen. Tiene que ver el origen. ¿Cuál es el origen de las religiones? Su etimología, de dónde vienen y la correlación que guardan. Cuando tú ves, por ejemplo, un libro que aparentemente es el fundamento de la fe de las otras religiones, vemos un libro que tiene contradicciones. Ahora, en la palabra de Dios que vemos un libro espiritual donde hay contradicciones materiales, contradicciones humanas, pero no hay contradicciones espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Es que algunos dicen que Jesucristo vino a poner guerra, pero también vino para traer paz. Y Jesucristo dijo, oye, vine a traer guerra y vine a traer paz. En que no entienda esto, va a decir, eso es una contradicción. Es correcto. Pero no es una contradicción literal. Uh-huh. Es una contradicción carnal, pero no es una contradicción espiritual. Porque uno sabe dónde está la paz. O sea, está la guerra. El que ha podido interpretar eso, uno sabe dónde está la paz y en qué momento se ubica entonces donde él dijo donde estaría la espada, donde traía la guerra. Uh-huh. Entonces, todo eso son interpretaciones que no tienen una contradicción. Entonces, si alguien opina que por qué, o yo quiero opinar, no, pero ¿por qué este sí, por qué los otros no? Mira, porque las demás tienen contradicciones literales, contradicciones directas. En la Biblia de los católicos, en el libro de Tobías, que no sale aquí, aparecen echando una brujería, abriendo un pescado, quemando las tripas de los pescados y diciendo que la gente iba a ser sanada por la tripa de los pescados que se iban a quemar. Entonces vemos ahí un culto de hechicería, cosa que está totalmente reprendida en el antiguo pacto, que es la misma Biblia de ellos. Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Que está ahí misma, pues, que está ubicada ahí mismo. Que está ahí mismo, que está en el mismo Correcto. libro, explicando entonces que eso no está y que no se puede tener otro Dios, que no se puede adorar. Entonces ellos no adoran, ellos veneran a María, porque creen que cambiarle el nombre está fuera de la adoración, cuando eso es una contradicción rotunda. Si la palabra que ellos tienen como Biblia dice, no adorarás a otros dioses, pero al mismo tiempo también dice que vamos a venerar a María, entonces eso no está acorde a algo que sea que no tenga contradicciones. Eso tiene una total contradicción ahí, entre otras más que no vamos a conversar. Entonces, cuando hablamos de otras religiones, como por ejemplo los mormones, Pare de Sufrir, la secta brasilera, uh-huh. Esas otras religiones, esas también se descartan, y no porque tengan otra Biblia, porque tienen la misma Biblia que nosotros, sino por su etimología de cuando nacen. Cuando tú le pones a ver, son iglesias, son cosas que tienen menos de 400 años, 500 años, 600 años y ya. Entonces, esa cantidad de tiempo no es suficiente para que tú me hables del inicio del mundo, cuando su etimología es apenas de hace 500 años, y el mundo tiene datado desde que se empezó a contar este calendario 2023, 2022 creo que eso se llama la evidencia histórica. Exacto. Se caen, o sea, las religiones así se caen por su propia evidencia, que carece de evidencia histórica. De modo que su fundamento en algún punto, que es lo que uno quizás él lo denomina de ataque, pero no diría ataque, sino como que a clarificar. Claro, exponiendo la verdad. Exponer la verdad. Porque lamentablemente, si no siguen al Dios, al único Dios, no van a ir por el camino, se van a perder. Porque están yendo por un camino incorrecto, desagradando a Dios, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros tenemos la voluntad de Dios y los demás no la tienen, porque el Dios de aquel dice que hay que matar gente y el mío no. Bueno, entonces, si ellos tienen su Dios, ellos tienen que ver el argumento histórico que tienen, de dónde viene, cuándo nació y en qué punto se afirma. ¿Me explico? De hecho, y que lo hay, o sea, se puede con evidencia ver en qué punto esas religiones nombradas tienen un punto de quiebre. Entonces, yo diría, ¿por qué menciona la palabra ataque? Yo creo que no es ataque la palabra, que
yo consideraría que no es atacar. Porque no estamos aquí porque nosotros respetamos la decisión de cada persona. Correcto. Bueno, me imagino que dirá ataque porque hay congregaciones, lamentablemente, que le lanzan puntadas a otras congregaciones. Eso es una realidad, eso no podemos evitar. Sí, que les Pero una cosa que yo pueda conseguir. Pero tú y yo no te puedes diga, abarcar a la iglesia una de cosa- Cristo en el mundo y decir no, pero que ve, hace todo una eso. cosa que yo diga a ti, que Jesús sea de otra religión, diga Jesús, mira, ven, tú estás caminando por un lado que no es, por esto, mira, ven, fíjate aquí, y tú digas, vamos, chamo, sí, es verdad. Pero eso es difícil. Eso. Que la gente Sí, diga... es difícil que la sí, gente... tienes verdad, tienes razón. No, pero sí pasa. No, claro, de que pasa. Sí pasa. Entonces, eso no es ataque. Diría yo que eso es como que exponer la verdad. Es poner la verdad. Exponer la verdad. Claro. Y que hasta el sol de hoy, aún el llamar como que la religión cristiana, todavía sus fundamentos son fuertes. Y no pueden ser rebatidos, no Hasta pueden ser ahora destruidos. no han podido No ser pueden. destruirlo. Sin tocar la Biblia, los argumentos históricos. ¿En qué año estamos? 2022, ¿Después de quién? De Cristo. antes de Cristo. Entonces existió una figura que se llamó Cristo en algún Sí, momento, señor. comprobado Históricamente. Entonces ese Jesús existió en un contexto donde había historiadores seculares que no tienen nada que ver con la Biblia, que contaron historias Y acerca que de él. marcaron un antes y un después allí. No dice de antes y después de Mahoma. Bueno, Dice de entonces Cristo. yo opino que ¿Pero si qué? tú te pones a contar también cuáles son los seguidores de las religiones más grandes del mundo, el cristianismo es la que está de primer lugar por una gran morena. Es decir, que estamos hablando de O sea, y no es por farándula, porque la gente no creo que esa gran cantidad de números es porque la gente lo quiera seguir, no, es porque la gente, hay gente que son pensantes, o sea, yo creo que la humanidad es pensante y si hay una gran cantidad de números allí, es porque hay algo Hay que lo evidencia. fundamenta, hay evidencia, hay cosas Hay que lo fundamento. soportan, un fundamento fuerte. Ahora, hay un aspecto importante aquí también porque existe una realidad y que muchas religiones nacieron, religiones, hablando de religiones fuertes de ese aspecto, nacieron de iglesias cristianas Sí, y son falsas. Sí. Pero ahí, y en la misma Biblia, cabe destacar, Sí. y la misma que la que tenemos nosotros. Ujú. Pero ahí entonces cabe destacar es la mala interpretación de las escrituras, La descontextualización. que esa es otra cosa. Es otra cosa. Que han metido Condenado por Dios. doctrinas de demonios y cosas raras ahí, que han hecho, sacar esas religiones extrañas, que sencillamente lo que están es haciendo, Dañando. a la gente. Dañando al cuerpo de Cristo también y a las personas que no conocen un fundamento de la palabra que le podrán decir esto. Mira, tú sabes que Cristo murió por nosotros y como fue sacrificado, gracias a su sacrificio, nuestros pecados son perdonados. Ese Todos es los pecados. El que salvo, tenemos siempre ahorita, salvo. el que vamos a tener mañana y el que vamos a tener después. correcto. Así que vamos a comer y a beber que el mundo se va a acabar. A volvernos locos. ¿Qué es esto? No, Entonces, señores. entonces, esa es una mala interpretación, que Mala si tú se le interpretación. enseñas a alguien y alguien abraza esa idea, entonces va a decir, voy a vivir mi vida loca y voy a hacer lo que yo quiera. Es correcto. Y lamentablemente, cayendo allí, cae entonces en contradicción de la palabra. Entonces, si lo que hace es creerle a alguien y no lee aquello en lo cual ha creído y en lo cual está su salvación, entonces está mal. Tiene que investigar e inquirir en dónde está la salvación. En la palabra más antigua del mundo. Así es. Otra pregunta, y esta sí yo creo que va a ser rápida de responder porque creo que es poco más de lo mismo. Dice, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no elimina por completo el mal del corazón nuestro? ¿Y dónde queda el libre albedrío? Ahí donde queda el libre albedrío entonces. Bueno, lo puede hacer, Claro. pero mataría el libre albedrío porque uno es libre de escoger Dejaría las cosas. ser Dios. Es interesante. Sí, porque no, ve, te digo, no, ve, no, y esto lo vas a dejar en el video, no lo vayas a cortar. No lo vayas a dejar, ¿por qué? Porque si Dios hizo la humanidad, la hizo a base de su perfección. Ajá. Claro. Entonces, ¿cómo él va de repente va a eliminar a su creación? Pero yo pregunto, en un principio, en la creación, ¿había maldad en el corazón del hombre y de la mujer? No. La maldad se forma. Se forma. La maldad nace. Nace. ¿Cuándo nace la maldad? Cuando uno le da voluntariamente. ¿Por qué no elimina el mal del corazón de la persona? Porque yo creo que es algo también que tiene que ver con... Bueno, ve, yo lo relaciono directamente que Dios no elimina el mal del corazón de la persona porque no puede sin matarnos. Porque nosotros estamos aferrados al mal. ¿Cómo? En la carne. En la carne. ¿Por qué? Porque esta carne es de corrupción. Esta carne va avanzando, nace estiradita, normalita y después se arruga y eso es parte de corrupción que viene de su raíz. Ajá, y el hecho que eso involucra matarnos, ¿Dios no lo puede hacer?
Porque creo que eso es la pregunta de ahí, ¿no? Claro, pero entonces, ¿Qué sentido tiene que Dios no cree la tiene humanidad? sentido de que tú le digas Ya, pero que entonces, Dios, ¿pa- siendo Dios, entonces, diga, ¿pa qué yo voy a nacimos? buscar gente para que me adore y le quito todo lo malo y que sea perfecto adorador. Creo que caeríamos, entonces Dios tiene que crear robots. Claro, porque, Claro. porque entonces ¿para qué nacimos? Pues si ¿Por no qué hubiéramos, de una vez hubiéramos como, así como los ángeles, otro poco de ángeles. Perfecto. ¿Qué más sentido tiene una persona que esté clara, que tiene que adorar a Dios de corazón, sobreponiéndose a cualquier cosa, a cualquier situación, o a alguien que lo haga mecánicamente, que tenga un chi, y ¡pa! Así, obligado. Obligado? No es adoración. Para mí eso no es adoración. Ya deja de ser adoración. O deja Porque no es voluntad. porque de tener sentido en ese aspecto. ¿Me La entiendes? adoración es voluntaria. Es exacto. voluntaria. Y si no es voluntaria, no es adoración. Es adoración. Es un- Entonces, al eliminar ese aspecto de que no del mal, porque es que la verdad es que la gente decide el mal, hacerlo. No es que no es que el hombre nace con eso adentro, ¿me entiendes? Porque de la niñez está la inocencia, ¿entiendes? Eso va conforme a la crianza, conforme a cómo se cría, cómo camina en el mundo, en toda esta situación. No, yo creo que sí nace con el mal. Nace con el mal. Sí. Yo creo que esa fue una semilla de No, corrupción que bueno, nos Pero mandó- hay una que nos dejó semilla, Adán. hay una semilla de Dame de corrupción. color rojo aquí, que Color vamos a rojo, vamos a- ¿qué es Hay vamos a una esto? poner- semilla de corrupción, sí la hay, pero está por el pecado que acarreamos de esa gente. ¿Me Claro. entiendes? Eso es verdad, nadie está exento de eso, pero yo hablo de las intenciones del corazón de la gente, de sus intenciones más profundas. ¿Entiendes? Un niño de 6 años, ¿qué intención tiene de hacer malo? Yo opino de la crianza y el contexto cultural en el que está envuelto. Hay muchas cosas, pero yo digo en la inocencia. ¿Qué es inocencia? O sea, para ponerlo más sólido, yo creo que eso es de cualquier fuerza externa a la persona. Y bueno, y para cerrar, tenemos una última pregunta por hoy. Ya sabes que si tienes tu pregunta, déjala en los comentarios. Si se supone que Dios nos ama a todos, ¿no? Dice él. Se supone que Dios nos ama a todos por igual. Entonces, ¿por qué por qué discrimina a los asesinos, a los violadores, a los depravados o desviados que entren a sus aposentos? Yo creo que este es como más de lo mismo. De la Sí, misma pregunta. Ese es lo mismo. ¿Me entiendes? Mira, Porque yo le aunque quiero- no habla del libre Yo le albedrío- quiero hacer una pregunta a la gente en casa, Ajá. a los que están en casa. Claro. Ellos están en su casa, ¿verdad? Acostados, Correcto. tranquilos, durmiendo. Ellos permitirían que en su casa, en su cuarto, en su cama, se acueste Un extraño. un extraño así, o sea, un asesino. O más rudo, que aparezca en el televisor. Este está siendo buscado por este. Bueno, entonces, eso es lo que yo me pregunto. Si tú no lo permites en tu casa, una persona que es natural, que es de carne y hueso, si uno no permite, si yo no permito en mi casa eso, imagino cómo Dios, que es santo y perfecto, menos lo quiere aceptar. Esto es importante recalcar porque él habla de que si Dios nos ama. El hecho de que Dios nos ama es porque Dios nos presenta la oportunidad de ir a Él. Esa es la diferencia. Claro, ¿Me claro. entiendes? Y ahí caja el libre albedrío. Yo decido ir con Él. O no decido. Claro, es la decisión. Es la decisión. que tiene. Pero el amor está en que Dios permite esa decisión. ¿Entiendes? Que tú lo hagas, pues. Que tú lo sigas y... Pero yo considero que es un poquito más de la misma pregunta. Vamos a hacer otra pregunta un poquito... Sí. Dice así. Si realmente Dios es bueno y no Lucifer, dice él. Digo, nunca te has preguntado, él hace esa pregunta, nunca te has preguntado por qué todo el mal se le atribuye a él y no propiamente dicho al ser humano. O sea, es como que él lo acota de esa manera, es una posición que él tiene. Vamos. Claro, claro. ¿Qué posición tú argumentarías sobre esta pregunta? O sobre este argumento que está dando. Bueno, aquí sí uno se pudiera parcializar por alguna cosa ahí, pero yo pienso que eso es así. Yo pienso que la fuente del mal, el origen del mal fue en un principio Satanás y que el origen del bien siempre ha sido Dios. Siempre ha sido. Y que el hombre es bueno porque tiene en parte de sí, en parte de lo que el hombre es, con una semejanza a Dios, el hombre es bueno porque Dios lo creó y Dios siendo bueno engendró en nosotros bondad. Por lo tanto, la parte mala que yace en nosotros viene de la corrupción, de la corrupción que hubo en un principio en el Génesis, cuando el hombre decidió voluntariamente, con libre albedrío, hacerle caso al malo. Al malo. Es decir, a desobedecer voluntariamente a Dios. Entonces,
Yo opino que sencillamente existe el diablo que se le otorga el título del malo porque esa palabra significa en el original, significa malo. Malo. Entonces, cuando tú le estás diciendo Tú malo sí eres a alguien, malo. tú le estás diciendo diablo. Tú sí eres Malo diablo. significa malo, adversario. Entonces, Tiene cuando tú otra le dices a cosa. alguien, mira, tú eres malo, tú le estás diciendo, Tú sin eres- querer, tú le estás diciendo, tú eres diablo. Tú eres diablo. Entonces, cuando Jesucristo dijo, yo no dije que uno de vosotros es diablo, no es que era literalmente aquel ángel que descendió, no, es que era malo, Era malo. en esa persona. Es decir, te está diciendo que el diablo no es al que se le atribuye el mal, sino que todo aquel que hace mal es diablo. Entonces, Es la esa fuente. sería El diablo- la definición. El diablo es la fuente de la maldad. Es que la maldad sale de una rebelión. Y entonces eso trasciende, igual que el ser humano, una vez que desobedece, acarrea consigo pecado. Y el pecado tiene una característica, y es que el pecado evoluciona con el ser humano. Más preguntas en la siguiente sección de preguntas y respuestas. ¿Tienes alguna pregunta que decirnos para que la discutamos aquí? Deja tu comentario, que la vamos a tomar. Amén.